Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura del libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. La última vez estamos viendo ese tiempo calendárico de los 52 años. Y ahora Zecharia Sitchin dice que va a demostrar que era como el más sagrado de los ciclos temporarios allí en Mesoamérica y en Suramérica también, los toltecas, los mayas, los incas. Él va a demostrar que ese ciclo calendárico de los 52 años, él va a demostrar que viene de Egipto, fue traído de Egipto hacia acá, en concreto a Mesoamérica. Dice Zecharia Sitchin que concretamente el 52 era un número mágico que estaba asociado al dios egipcio Tot o Tehuti se le decía a ese señor en Egipto, llamado Dios por los terrestres, ¿no? Que no es más que Ningisida en Sumeria, y no es más que Quetzalcóatl aquí en Mesoamérica, o Kukulcán entre los mayas. Entonces, él fue que trajo esa medida de tiempo de los 52 años, era un número con el cual se le identificaba a él. Es que los Anunnaki tenían esa costumbre, ¿no?, de asociar sus personalidades, sus personas a un número. Por ejemplo, cuando estaban en Mesopotamia, a Enlil, que es el comandante en jefe, se le atribuía el número 50. A Anu, que es el rey de ellos, está en el planeta Nibiru, se le atribuía el número mayor, que era el 60. Y así iban atribuyéndose números por grado de poder que tenían. O sea, ese sistema no lo usamos nosotros los terrestres, pero para ellos era importante, ¿no? Dividir las categorías de poderes, atribuyéndoles números, atribuyéndoles planetas, nombres de planetas, atribuyéndoles constelaciones, tiempos zodiacales. O sea, ellos vivían en ese mundo, esa raza de personas que en cierto periodo del tiempo el terrestre comenzó a llamarle de dioses, porque ellos engañaron al terrestre, diciéndole que eran eso. No lo eran, nunca lo fueron. Y eso, donde quiera que ellos iban, le transmitían esa ideología al terrestre, que eran dioses. En Egipto, en la India, en Grecia, aquí en Mesoamérica, Suramérica. Entonces, donde quiera que ellos iban, transmitían, porque era como una metodología para ellos dominar al terrestre. Ellos se plantearon eso, principales jefes, cómo nosotros, que somos menos, vamos a gobernar sobre esa gran mayoría de terrestres que cada día se va expandiendo más, se reproduce más rápido que nosotros. Entonces se creó la cuestión de la religión, o sea, controlarlo a través de la ideología, a través de la mente. Y ese sistema sigue hasta el día de hoy, ¿no? La mayoría se controla a través de la ideología. La minoría tiene los medios de comunicación en sus manos y así, aunque son menos, controlan a la mayoría a través de los medios de comunicación. Es el mismo sistema, copiado de esos llamados dioses. ¿Cómo controlar? Ahora se le está saliendo un poco del control a las clases minoritarias más poderosas, porque han aparecido las redes sociales, ¿no? Antes usted veía solamente noticias en las televisiones o en las radios, que son gobernadas por los banqueros, los grandes empresarios. Entonces ahora aparecieron las redes sociales, pero que también están gobernadas por un grupo pequeño, aunque no sea esa misma raza de personas, esa clase de gente. Pero de todos modos hay un avance, porque la mayoría de las personas ahora ve TikTok o YouTube. Ya no se mete el día entero sentado a ver las noticias en frente de una
televisión. Entonces ese sistema de control mental que da poder, el terrestre lo continúa y lo copió de esa raza de personas, los llamados dioses. Dice que ese tal Thoth en Egipto, como se le llamaba, o Tehuti, se le tenía como ese personaje, ese dios una persona, un hombre con muchísimo conocimiento, claro, que lo heredó de su padre, y vivió miles de años. Entonces a él se le él comparte con el terrestre este Nimishida o Thoth en Egipto, Tehuti o Quetzalcóatl aquí en Mesoamérica o Vulcán. A él se le atribuye grandes conocimientos que le transmite al terrestre, porque ese es el sistema de los Anunnaki. Ayudar al terrestre a desarrollarse, transmitiéndole conocimiento de tiempo en tiempo. Dice Sitchin, concretamente el número 52 era un número mágico que estaba asociado al dios egipcio Thoth, dios de la ciencia, tenía un gran conocimiento en muchísimos aspectos, dios de la escritura, las matemáticas, el calendario, porque le transmitió al terrestre, no solamente él, otros también de ellos, pero lo transmitió al terrestre esos grandes conocimientos para ir avanzando en el proceso civilizatorio. Secharia Sitchin sostiene que hasta el día de hoy continúan ellos compartiendo conocimiento con los terrestres. Cada 3.600 años que su planeta llega aquí a nuestro sistema solar, hay un avance, o sea, las tecnologías que vamos inventando y vamos creando, no es extraño que vayan en la línea de la que ya ellos usaron aquí en el planeta. Y ahí hay un problema serio porque los llamados expertos no aceptan que esas personas vinieron, nos crearon genéticamente y no han venido dando tecnología para que avancemos siguiendo el camino de ellos a nivel tecnológico. Y entonces dicen que no es posible que 10.000 o 15.000 o 20.000 años atrás existiese tal tecnología. Pero esta gente son testarudos porque aparecen las pruebas materiales de esa tecnología antigua y ellos la niegan, siguen negándola. O sea, uno no puede atenerse a lo que este grupito de llamados científicos, comunidad científica, nos siga dirigiendo y diciendo qué es lo que tenemos que creer y no creer. Que son testarudos. Aceptar ese material, esa información que está en las pruebas materiales que se encuentran, en textos antiquísimos que están, en edificaciones están diseñadas de piedras hechas por esa raza de personas. Usted va, por ejemplo, al Tíbet, por ahí, o en Bután, en esos lugares cerca de China, por ahí, altos, montañosos, y en paredes de grandes edificaciones usted encuentra un hombre dándole o caminando encima de una bicicleta, con un reloj, con un celular, con un notebook, mirándolo. Entonces, esas cosas la esconden, eso no aparece en las noticias, sino que el europeo, que quiere presentarse como el civilizador de nosotros, del mundo entero, esconde todo eso y se presenta él, o el estadounidense, como que el creador de esto. No, la bicicleta la inventó un tal fulano en Europa, en Estados Unidos, el celular lo inventó un tal fulano en Estados Unidos, en Europa. Entonces nos tienen como en esa oscuridad, porque aceptar lo que está en esas edificaciones como prueba palpable de que existió esa tecnología mucho más avanzada de la que tenemos hoy, a ellos se le caerían todas las mentiras que nos han venido metiendo hace mucho tiempo. A nivel de antropología, de sociología, de matemáticas, de física, de construcciones, de construcciones arquitectónicas. Ellos no aceptan eso. Pero uno leyendo se da cuenta que eso es real.
a pesar de la testarudez de esos llamados expertos, como le dice Zecharia Sitchin, ¿no? Que son tercos. ¿Por qué? Porque aunque la realidad les demuestre que ellos están equivocados, ellos dicen que la realidad está equivocada, no ellos. Ellos dicen, no, que en la edad tal era la edad de piedra, porque han dividido las edades del tiempo así, edad de piedra, edad de bronce. En la edad de piedra aparece un martillo de hierro. Entonces ellos no aceptan eso, porque para ellos la edad de piedra, el terrestre solo usaba piedra, herramientas hechas de piedra, talladas de piedra, pero aparece un martillo de hierro, que es más antiguo que esa edad que ellos dicen, edad de piedra. Ellos le echan la culpa al martillo. Ellos no dicen, no, estamos equivocados, la teoría que hemos elaborado hay que cambiarla, hay que adaptarla, porque esta prueba material real nos dice que nosotros somos los que estamos equivocados. Ellos le echan la culpa a la prueba que aparece, al martillo de hierro. Y dicen, no, es que ese martillo está en una época que no debería estar, en un lugar que no debería estar. Así es la terquedad de esa gente, señores. Es increíble. Son, como dicen la gente, son una cabeza de piedra. Terco hasta el extremo. Entonces Zecharia Sitchin nos va a probar que ese calendario de los 52 años vino desde Egipto, traído por ese señor llamado Tot, Tehutio, Vulcán, Quetzalcóatl, el mismo Nihisira, hijo de Enki. Y entonces Sitchin nos sigue abundando sobre eso, diciendo: un antiguo cuento egipcio, conocido como las aventuras de Sagni Camois con las momias. Antiguo cuento no significa que es mentira. Es una historia que andaba, que era contada no por todo el mundo, sino por personas que estudiaban y profundizaban esos textos antiguos. Y guardaban esas informaciones como un tesoro, no se las compartían a todo el mundo. Entonces no eran cuentos, no eran mitologías, son historias que personas las conocían. Es como que usted, que nació en los años 30 y conoce mucha historia de su pueblo, cosas que sucedieron, pero llega un joven que nació en el 80 y elabora un libro de historia de su pueblo y no tiene ni idea de la historia que usted vivió. Usted que tiene 80 o 90 años no tiene ni idea de lo que usted vivió. Entonces para él lo más antiguo es lo que él vio cuando él era pequeño. Pero si él habla con usted le va a dar mucho material que usted mismo vivió, que existió, solo que él no la conoce, esa historia antigua. Pues eso mismo pasa. El hecho de que sea un cuento no significa que es mentira, es un conocimiento que personas tenían y lo compartían. Dice: un antiguo cuento egipcio conocido como las aventuras de Sagni Camois con las momias. Es un relato de magia, misterio y aventuras que no tiene nada que envidiar a los modernos relatos de suspenso. Cuando habla de magias, está hablando de conocimiento científico, no de esos magos que andan por aquí, que te hacen una cosa con la mano, un movimiento rápido, no se refiere a eso. Magia es conocimiento científico profundo que para la mayoría del terrestre no es incomprensible. Eso es lo que se refiere aquí cuando se habla de magia. Un relato de magia, misterio y aventuras que no tiene nada que envidiar a los modernos relatos de suspenso. Emplea la asociación del número 52 con el llamado Dios Tot y con los secretos del calendario como escena clave de la trama de este relato. Se escribió sobre un papiro. Está esa fuente escrita, esa historia, dice ese cuento, está escrito en un papiro. El papiro se llama Cairo 306-46. Usted tiene que tener algún museo de Egipto, en el Cairo. Y Zecharia Sitchin lo consulta y encuentra esta historia, por eso la escribe aquí, para que nosotros la tengamos, la conozcamos. Dice: este papiro, nombrado como Cairo 30.646,
descubierto en una tumba de Tebas, una gran ciudad antigua en Egipto. Fue capital muchas veces. Descubierto en Tebas, fechado en el siglo III antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo. También se han encontrado fragmentos de otros papiros con el mismo relato, lo que indica que fue un libro conocido en la antigua literatura egipcia perteneciente al ciclo de relatos de dioses y hombres. O sea, se escribieron muchos textos antiquísimos, muchos se han perdido, otros los tienen robados, otros los tienen guardados en museos. Entonces había una literatura que circulaba entre los intelectuales de épocas antiquísimas, ¿no? Como este relato, Sagni Camois con las momias, las aventuras de Sagni Camois con las momias. Entonces dice, también se han encontrado fragmentos de otros papiros con el mismo relato, lo que indica que fue un libro conocido en la antigua literatura egipcia, que hablan de esos llamados dioses y su relación con los terrestres. A eso se les llama hombres, ¿no? Dioses y hombres, para distinguirlos. Dioses son esa raza de hombres de otro planeta, los Anunnaki, y hombres somos nosotros, los terrestres. Eso es para hacer la diferencia entre las dos razas. Le dice dioses y hombres, ¿no? Todos son hombres, pero es para distinguirlos. El héroe del cuento, hijo de un faraón, ese tal Sagni Camois, estaba bien instruido en todas las cosas. Era un tipo que leía, tenía muchos conocimientos, estaba muy instruido en todas las cosas, dice, en todas las cosas. Y era dado a deambular por la necrópoli de Menfis. Una necrópoli es como un cementerio, ¿no? Donde hay muchas tumbas enfiladas, bien organizadas. Hay muchos personajes antiquísimos que están enterrados ahí, y entonces como cuando usted va a un cementerio antiguo y dice, yo quiero ver si aparece la tumba del libertador que dicen que está aquí, y comienza a procurar para cuando usted encuentre esa tumba de ese hombre, usted ha hecho un descubrimiento antropológico, porque a usted le interesa la historia de ese personaje. O sea, aquí está la tumba, es el nombre de él. Es un dato histórico. Entonces, este Sagni Camois, que era hijo de un faraón, o sea, tenía acceso a material escrito y conocimiento privilegiado, era interesado en saber muchas cosas, tener mucho conocimiento, y era dado a deambular por la necrópolis de Menfis, que era una gran ciudad también. Por entonces era la capital de este reino de Egipto, estudiando las escrituras sagradas en las paredes y estelas del templo, los textos escritos diseñados en piedra que hay en las paredes de esas muchas pirámides, de muchas tumbas antiguas, de templos antiguos en Egipto. Él le interesaba todo ese material, entonces visitaba, leía y aprendía. Estudiando las escrituras sagradas en las paredes y estelas del templo e investigando en antiguos libros de magia, conocimiento científico, es de magia. Con el tiempo se convirtió en un mago sin igual en las tierras de Egipto, o sea, un gran hombre con un conocimiento científico de informaciones ocultas al común del terrestre. A eso se le llama entonces un gran mago. Un gran sabio, tenía muchos conocimientos que no todo el mundo tiene. Recuerdan los tres magos que vinieron de Oriente, o sea, los sumerios eran catalogados en su época por otras culturas como los grandes sabios, que tenían mucho conocimiento astronómico, matemático. Entonces eso es lo que le estoy diciendo. Magia significa tener mucho conocimiento científico en varios niveles: astronomía, matemática, ciencias naturales. Entonces este hombre era tenido como un gran mago, porque tenía una gran acumulación de conocimiento. Con el tiempo, este Sagni Camois se convirtió en un mago sin igual en las tierras de Egipto.
Un día un misterioso anciano le habló de una tumba. Ven, un anciano, o sea, hay un personaje que ya es avanzada, pero tiene muchos conocimientos acumulados y no se lo dice a todo el mundo, no forma una escuela para compartir todos esos conocimientos. Los guarda como un tesoro y los comparte con algunas personas que él considera que vale la pena compartir esos conocimientos, como Sagni Camois, que ese anciano también percibe que es un hombre que quiere tener mucho conocimiento y un investigador, y entonces le dice, mira, yo tengo algo que te puede interesar, y le hace una historia que ese anciano conoce. Dice, un día un misterioso anciano le habló de una tumba donde está depositado el libro que el dios Thoth escribió de su propia mano. Los Anunnaki escribieron también, no solamente le pidieron a escribas terrestres que agarraran una tablilla de arcilla o un papiro y escribe tal cosa, muchos de ellos escribieron con ellos mismos, y Tehuti o Thoth o Kukulcán o Quetzalcóatl escribió textos también, y este es un libro de lo que él escribió, dice el libro que el dios Thoth escribió de su propia mano. Este anciano sabía dónde estaba ese libro y qué había pasado con las personas que adquirieron, que tocaron ese libro, o que se apropiaron de él. Dice, un día un misterioso anciano le habló de una tumba donde está depositado el libro que el dios Thoth escribió de su propia mano, en el cual se revelaban los misterios de la Tierra, del planeta Tierra, y los secretos de los cielos, o sea, del espacio. Entre los que estaban los conocimientos divinos. ¿Por qué conocimientos divinos? Porque fueron los llamados dioses que lo trajeron al terrestre, se lo dieron al terrestre, se lo transmitían al terrestre, por eso es divino, ¿entendió? No se refiere a Dios que uno cree hoy en la religión, no es nada de eso. Es divino porque viene de esos personajes que lo han tenido como dioses, ¿entendieron? Entonces dice, en el cual se revelaban los misterios de la tierra y los secretos de los cielos, entre los que estaban los conocimientos divinos concernientes a las salidas del sol y las apariciones de la luna y los movimientos de los dioses, o sea, de los planetas del sistema solar, que se encuentran en el ciclo del sol, los secretos de la astronomía y el calendario. A eso se refiere cuando habla de magia, como ya les expliqué, son puros conocimientos. Y sigue diciendo que el anciano le dijo que la tumba era la de Nenoferkepat, hijo de un antiguo faraón, que según los expertos reinó en el 1250 a.C. Cuando Sagni, el tipo Sagni Camois, que está interesado en buscar conocimiento y que está escuchando al anciano que le dice dónde está la tumba y en esa tumba se encuentra ese libro, le aclara y le dice, la tumba era la de un personaje llamado Nenoferketap, que fue un faraón. Ese Nenoferketap, Tap al final es el nombre de Enki en Egipto. El dios Tap, padre del dios Thoth, que es Ninshida, que es Tehuti, que es Kukulcán, que es Quetzalcóatl. Ese Tap es Enki en Egipto, así se le decía en Egipto Tap, y Enki se le decía ya en Sumeria. Ea se le decía en su planeta, o se le dice en su planeta. Entonces, fíjense cómo hacemos hoy también. Los faraones y los reyes, además de ponerse su propio nombre, se colocaban el nombre de uno de esos señores, en honor a esos señores, ¿no? Grandes personajes llamados por los terrestres de dioses. Y no es nada extraño, igual pasa hoy. ¿Cuánta gente no se llama hoy Mario Jesús? Jesús, ¿por qué? Pues en honor a ese Jesucristo que es de la religión católica, ¿no? O en honor a un santo, o María, en honor a la supuesta madre de ese Jesús. Entonces lo mismo que seguimos haciendo hoy, colocándole el nombre de unos grandes personajes, de unos dioses, como para honrarlos a través del nombre, ¿no?
o Pedro, o Juan, seguimos igual hasta el día de hoy, no hay nada de esto. Entonces este faraón, Neferkeptah, se colocó el nombre de Tap al final del nombre de él para honrar a Tap o Enki. Y este Neferkeptah, hijo de un antiguo faraón, que según los expertos reinó hacia el 1250 a.C., cuando Sagni, el personaje que está buscando conocimiento y hablando con el anciano, cuando Sagni, como sería de esperar, se mostró interesado en la ubicación de la tumba donde estaba el libro, el anciano le hizo una advertencia que, aunque momificado, o sea, Neferkeptah, que estaba enterrado en un lugar, en la tumba de ese señor estaba él momificado, estaba su esposa, estaba su hijo, pero el anciano le hace una advertencia y ahí es que está el libro donde están esas momias de esos personajes, de Neferkeptah con su esposa y su hijo. El anciano le hace una advertencia. Fíjense qué interesante, esto es pura ciencia, esto es pura tecnología de conservar personas vivas y aún momificadas. Esa tecnología no la tiene el terrestre, esa tecnología la tiene esa raza de Dios, de Anunnaki. Cosas que para nosotros son milagros, para ellos son normales, que son millones de años de tecnología más avanzada que la nuestra. Entonces para ellos no es nada difícil hacer esto, conservar a personas momificadas y aún con vida. Entonces el anciano le hace la advertencia, porque Sagni Camois está interesado ahora en ir a descubrir dónde está esa tumba y conseguir ese libro. ¿Ve? El ansia del conocimiento, para leerlo, para tener el conocimiento de ese libro, la búsqueda del conocimiento. Entonces el anciano le hizo una advertencia que, aunque momificado, Neferkeptah no estaba muerto. Increíble, tecnología pura. Y podía fulminar a cualquiera que se atreviera a tomar el libro, que estaba a los pies de la momia de ese Neferkeptah. Murió miles de años atrás y estaba momificado y estaba vivo. Escuchaba, veía y podía hablar, pero estaba momificado. Dice, le advirtió que aunque momificado, Neferkeptah no estaba muerto y podía fulminar a cualquiera que se atreviera a tomar el libro que estaba a sus pies. Impertérrito, o sea, siguió en su actitud, no, como quiera yo voy a buscar ese libro. Entonces, impertérrito, Sagni partió en busca de la tumba, que no era fácil de encontrar porque estaba bajo el suelo. ¿Ves? Como cantidad de tumbas en Egipto se siguen encontrando debajo de la arena. Pero tras llegar al lugar correcto, Sagni recitó una fórmula sobre él, sobre el lugar, una fórmula, tenía un conocimiento, y se abrió un hueco en el suelo, y Sagni bajó al lugar en donde se encontraba el libro. Interesantísimo este relato aquí, señor, esta parte, ¿no? Usted recitando una fórmula secreta que usted tiene el conocimiento de ella, usted puede rezarla y la puerta se abre rezándola. Tecnología, no es magia. O magia sí, pero de conocimiento profundo de algo. Así como hay puertas que se abren si usted canta cierta canción. Es tecnología avanzadísima, esa manera. Aquí se abre una tumba que está debajo de la tierra, recitando, leyendo, recitando unas palabras que usted conoce. En fin, recitó una fórmula sobre él, sobre el lugar, y se abrió un hueco en el suelo. Nada de candado, ese era el candado, y él tenía la llave, que es las palabras que él. Esa tecnología se usa. Estamos caminando hacia allá. Usted entra en Google y ya puede, o en un celular, y usted puede escribir, decir, y el celular va escribiendo en el aplicativo que usted tiene
va escribiendo. Ya en WhatsApp no se usa eso, ¿no? Usted puede ir hablando y se van escribiendo las palabras en el aparatito ese, el celular. O sea, el terrestre va caminando detrás de una tecnología que ya hace millones de años se usaba. Con las palabras que él dice se abre un hueco, una puerta. Otras se abren con una canción, como ya yo leí en otros materiales, unas pirámides por ahí en Europa, antiquísimas, que se abren con unas canciones, con unas músicas, con unas notas musicales. Han descubierto tecnología de ellos, de esos señores llamados dioses. Nosotros no la tenemos todavía. Y se abrió entonces un hueco y Sagni bajó al lugar en donde se encontraba el libro. En el interior de la tumba, Sagni vio las momias de Neferketap, de su esposa, hermana, o sea, es la costumbre que viene de los Anunnaki, que se casan con sus hermanas, con sus medias hermanas, es normal entre ellos, aunque hoy las religiones condenan eso. Pero esa es la moral y la ética que ellos nos transmitieron a nosotros, que está en nuestra genética, la moral de los dioses que nos crearon, los Anunnaki. Entonces, entre los reyes antiguos se usaba mucho eso, casarse con su media hermana para continuar con el poder, o con el tipo de riqueza que tenían. Y en el texto bíblico antiguo ya se ve esa costumbre, como el terrestre de esa época seguía a los llamados dioses en su costumbre. Abraham, que se casa con su media hermana Sarai. Entonces es normal, esa costumbre viene de estos señores y la copian entre esas personas terrestres que tienen esos conocimientos de esas costumbres. Esa es la moral y la ética que está en nuestra genética, señor. Entonces no solamente encuentra la momia de Neferketap, sino también la momia de su esposa, media hermana, y también la momia de su hijo. Estaban las tres momias, pero estaban vivas. ¿Quién les dio esa capacidad a esas tres momias de mantenerse vivas y aún enterradas? El Dios Todo, para que cuidara el libro. Esos llamados dioses tenían esa capacidad, tienen esa tecnología, que para nosotros es incomprensible. Entonces sigue diciendo, en el interior de la tumba, Sagni vio a las momias de Neferketap, de su esposa hermana y del hijo de ambos, y el libro que estaba como no a los pies de Neferketap. Y el libro desprendía como una luz, como si el sol brillaba allí adentro. Tecnología, señores, de los Anunnaki, de los dioses. Cuando Sagni se adelantó, la momia de la esposa habló, advirtiéndole que no fuera más allá, no deje un paso más. Y le contó a Sagni, la momia de la esposa, le contó a Sagni las aventuras que habían arrostrado Neferketap cuando fue en busca del libro. O sea, ese Neferketap que fue convertido en momia y viva, con su esposa y su hijo, fueron también en busca de ese libro y lo encontraron. Y tuvieron esa consecuencia. Fueron convertidos en momia y como destinados ahí por el mismo Dios a ser los guardianes del libro de él. Entonces la momia de la mujer le contó a Sagni las aventuras que había arrostrado Neferketap cuando fue en busca del libro, pues Thoth lo había ocultado en un lugar secreto, en el interior de una caja de oro, que estaba dentro de una caja de plata, que a su vez estaba dentro de una serie de cajas, más siendo las últimas de bronce y de hierro. Ese sistema de guardar cosas antiquísimas lo usan los Anunnaki. Ignorando todas las advertencias y superando todos los obstáculos, Neferketap encontró el libro y se hizo con él, tras lo cual fueron condenados por Thoth a la animación suspendida.
Este Nenofer que estaba junto con su esposa y su hijo fueron a buscar el libro y lo encontraron. Pero las consecuencias de haber encontrado el libro y tomar el libro fue que el Dios los convirtió así en momias y los dejó como cuidadores de su libro. O sea, los que se atrevieron a violar mi orden de no encontrar mi libro, de no tocarlo, ustedes lo encontraron, entonces ustedes van a quedarse momificados. Entonces es una tecnología que usa ese Nimishida o todo, que era un genetista que como uno no puede ni imaginarse hasta dónde puede llegar el conocimiento genético de este hombre. Fue uno de los que creó el terrestre miles de años atrás. Y hace esto con estas personas. Momificados y están vivos. Solo el Anunnaki tiene esa tecnología, señores. Hoy, como le dije, el terrestre siempre va detrás de ellos. ¿Cuánta gente rica ya no ha donado su cuerpo para que algún experto genetista lo congele? Y que después de tantos años lo reviva. Eso hay mucha gente que ha entregado su cuerpo para eso, gente millonaria, Estados Unidos, en Europa, y están congelados. Y esos genetistas son los encargados de cuidar esas personas ahí congeladas para resucitarlo cientos de años después. El deseo del terrestre de querer tener el ciclo de vida largo de la Anunnaki, ¿no? Entonces no es nada extraño que estas personas momificadas conversen, vean, pero al mismo tiempo no necesitan nada biológicamente para mantenerse, ni comer, ni beber, ni nada. Entonces, eso no es extraño para el Anunnaki, para nosotros sí. Para el Anunnaki que tiene millones de años de desarrollo tecnológico, eso no es nada, eso es normal. Para el terrestre eso es un milagro. ¿Cómo es posible esto? Ya no se han encontrado cuerpos en Irán conservados en un aceite especial que el terrestre no sabe qué es, y el cuerpo está perfecto. En Irán descubrieron un hombre barbudo en un féretro grande lleno de un líquido que el terrestre no sabe qué tiene ese líquido, pero que el Anunnaki sí que fue el que conservó ese cuerpo. Si ustedes entran en la literatura griega, van a encontrar esas mismas cosas. No es magia, es conocimiento. El cuerpo de Héctor, que luchó contra Ulises, ahí en Troya, en la guerra de Troya, y Ulises agarró el cuerpo y lo iba arrastrando con un caballo alrededor de la ciudad de Troya para humillar a los troyanos. Y que llegó la madre de un Anunnaki para que el cuerpo, que Ulises era hijo de una mujer Anunnaki y un terrestre, ese gran guerrero griego, y que dice que le fue de noche y ungió el cuerpo con un tipo de material líquido, de manera que el cuerpo no se pudrió, el cuerpo de Héctor no se pudrió, por más que Ulises lo arrastraba, y lo tenía para que se pudiera y se lo comieran los animales para humillar a los troyanos. El cuerpo no se deterioró porque ese Dios fue de noche y lo ungió con un líquido. Tecnología, señores, que el terrestre no tiene, no es milagro ni nada, tecnología. Entonces estos tres personajes estaban momificados, pero estaban vivos. Es increíble la tecnología, ¿no? Vivos, ven, hablan, pero están ahí por miles de años momificados. Dice que los tres entonces, Nenoferketá, su esposa y su hijo, que encontraron el libro que Thoth había prohibido de que alguien lo encontrase. Ellos fueron y lo encontraron, entonces Thoth los condenó a la animación suspendida. Están vivos pero momificados. Aunque vivos fueron enterrados y aunque momificados podían ver, oír y hablar. La mujer le advirtió a Sagnik que la maldición de Thoth caería también sobre él si osaba tocar siquiera el libro. Le estaba mintiendo para asustarlo, para que no lo tocara.
Pero después de ir tan lejos, Sagni estaba, o sea, después de caminar tanto y pasar tanto trabajo para encontrar el libro, Sagni Camoy no estaba dispuesto a desistir porque esa mujer le dijera, la momia de esa mujer le dijera eso. Él no hizo caso y siguió para apropiarse del libro. Dice, pero después de ir tan lejos, Sagni estaba determinado a hacerse con el libro. Y en el momento de dar un paso más en dirección a para tomar el libro, no haciéndole caso a lo que le dijo la momia de la mujer, en el momento de dar un paso más en dirección al libro, la momia de Neferketap le dijo que había una forma de poseer el libro sin incurrir en la ira de Tot. ¿Cómo se enteraba Tot que alguien pegó ese libro? Que alguien agarró ese libro. Tecnología. Ustedes no ven cuando le meten un chip a una maleta con dólares y un narcotraficante se la entrega a otro narcotraficante, o la DEA se le entrega a un narcotraficante, o un rifle, o un objeto, y dentro tiene un chip. El que recibe el objeto, o el dinero, la maleta de dinero, el rifle, lo que fuera, o el teléfono, o el celular, no sabe que tiene un chip adentro, y con ese chip, el que lo colocó, lo sigue a donde quiera que él va, y lo encuentra. Esa tecnología para el Anunnaki es un juguete. Eso es lo que usa, para saber quién se apropia del libro, quién lo toca, quién lo encuentra. Tiene que tener algún mecanismo que Tot se entera, que le avisa a Tot que alguien agarró el libro. Entonces no es nada extraño, no es nada, a eso es lo que se llama de magia, conocimiento tecnológico profundo que el terrestre no conoce. Y entonces, como lo que le dice la mujer no hace que Sagni desistiera de agarrar el libro, entonces interviene el hombre, la momia del hombre, y le dice que él sabe una manera de poseer el libro sin incurrir en la ira de Tot, o sea, sin que Tot se entere y se moleste. Neferketap, la momia de Neferketap, le dijo a Sagni Camoy, que había una forma de poseer el libro sin incurrir en la ira del dios Tot, y consistía en jugar y ganar en el juego del 52. Recuérdense que Sharia Sitchin ya nos dijo que él va a demostrarle que el 52 como calendario llegó a Mesoamérica desde Egipto, que lo trajo todo. Por eso fíjense que en este relato antiquísimo aparece el juego del 52. Dice Neferketap, la momia de él, le dijo a Sagni Camoy que había una forma de poseer el libro sin incurrir en la ira del dios Tot, y consistía en jugar y ganar en el juego del 52, el número mágico de Tot. Si jugaba en el juego del 52 y ganaba, podía apoderarse del libro. Sagni aceptó de buen grado, tenía conocimiento para caramba ese señor. Sagni aceptó el juego del 52 que le propuso la momia de Neferketap para poder apropiarse del libro sin que Dios se enterara. Será el que, fíjense, tecnología, el que gane el juego desactiva lo que tiene el libro, que hace que todo se entere de que alguien lo tomó. Ganar ese juego desactiva. Recuérdense cómo Sagni Camoy abrió la tumba subterránea con unas palabras que él aprendió y pronunció. Es tecnología. Aquí, si gana el juego, puede apropiarse del libro como desactivando la capacidad que dejó Tot en el libro de comunicarse con él si alguien tocaba el libro. Pura tecnología, señores. Eso es magia, tecnología. Sagni aceptó de buen grado el juego, perdió la primera partida y se encontró de pronto medio hundido en el suelo. A medida que iba perdiendo el juego, se iba hundiendo.
Sagni aceptó de buen grado el juego del 52. Perdió la primera partida y se encontró de pronto medio hundido en el suelo. Perdió la segunda y la tercera, hundiéndose cada vez más. Sobre cómo se las ingenió para hacerse con el libro, sobre las calamidades que cayeron sobre él como consecuencia de apropiarse del libro, y sobre cómo lo devolvió al final a su lugar secreto, componen el resto de esta antigua versión En busca del arca, como si fuera una historia de esa película llamada En busca del arca perdida. O sea, Zecharia Sitchin no relata todo acá, no nos dice el relato completo, cómo es que él consiguió ganar, apropiarse del libro y después que lo leyó lo devolvió otra vez. Y él solamente cuenta esta parte porque a Zecharia Sitchin le interesa es relacionar el 52 con el número, el juego del 52, que aparece en esta historia que nos está contando. Por eso no abunda más y no nos dice cómo que el rey con ese Sagni Camois consiguió vencer las otras partidas, apropiarse del libro y después devolverlo de nuevo al mismo lugar. O sea, le interesa el detalle del 52, el juego del 52, que es el número mágico del dios en Egipto, estaba en Egipto. La moraleja del cuento era que ningún hombre, o sea, terrestre, diferente al Anunnaki, el dios, la moraleja del cuento, de la historia, era que ningún hombre, por entendido que pueda ser, ya sabio, por más conocimiento que tuviera, podría aprender los misterios de la Tierra, del planeta, del Sol, de la Luna y los planetas sin permiso divino, porque ese conocimiento se lo dan los Anunnaki a los terrestres que ellos seleccionan, conocimientos astronómicos, porque ellos vienen de allá y entran al sistema solar en sus naves, cuando Nibiru está en el sistema solar, ellos vienen en su nave, entonces ellos conocen todo el sistema solar, todos los planetas, las constelaciones. Entonces ese conocimiento ellos se lo dan a quien ellos quieren. Así que lo vienen haciendo hace mucho. Como que Salcual, reunido por indios aztecas, indígenas aztecas, transmitiéndoles conocimiento en una reunión. Ese conocimiento es divino porque de esos personajes llamados dioses, que se lo dan a ciertos terrestres, no a todo el mundo, para que eso lo vayan dando a los otros y así el terrestre vaya avanzando, civilizándose más. De ningún hombre, por entendido que pueda ser, podría aprender los misterios del planeta Tierra, del Sol, de la Luna y los planetas sin el permiso divino. Desautorizado por todo, el hombre perderá en el juego del 52. Y también lo perdería si intentara descubrir los secretos, abriendo las capas protectoras de los minerales y los metales de la Tierra, planeta Tierra. Sin la ayuda de los Anunnaki, el terrestre no puede ir lejos como quisiera. Entonces, por eso Zecharia Sitchin plantea que cada 3.600 años el Anunnaki pasa por aquí, o antes, y transmite ciertos conocimientos para que el terrestre vaya, adquiriendo más conocimiento, desvendando más secretos divinos, ¿no? Astronómicos, cósmicos, científicos, matemáticos, un conocimiento divino, porque ellos son los que se lo dan al terrestre. Dice Zecharia Sitchin, creemos que fue el mismo Thoth, alias Quetzalcóatl, el que otorgó el calendario del 52 y el resto de conocimientos a los pueblos de América Central. En Yucatán los mayas llamaron a Thoth o Tehuti de Kukulcán, los aztecas lo llamaron de Quetzalcóatl. En las regiones del Pacífico de Guatemala y El Salvador se le llamó Xiuhtecutli.
Todos estos nombres significan lo mismo: serpiente emplumada o alada. Interesantísimo, señor, ¿ves? Igual que en Egipto, la serpiente alada. La nave de la luna, que el terrestre ve, que se eleva como una serpiente, que es como si tuviera alas. Y todos los nombres que se le dan aquí en Mesoamérica, en Centroamérica, a ese toro, o Tehuti en Egipto, todas significan lo mismo: serpiente emplumada o con alas. Quetzalcóatl, Kukulcán, Xiuhtecutli, todo significa lo mismo, porque el terrestre que ve a este personaje en su nave que se eleva y deja una estela de humo como si fuera una serpiente en la cabeza de la nave donde por eso es que aparecen las representaciones de piedra en Mesoamérica, donde aparece un hombre como con una maletita en la mano, que es esa que usan los astronautas hasta el día de hoy, dentro de una serpiente que es la nave. Esto no los explican los benditos antropólogos que tenemos. Cada vez que encuentran estas cosas inventan unas teorías idiotas para desinformar, porque se informan lo real. Las escuelas europeas que controlan todos estos conocimientos antropológicos los expulsan a esos antropólogos, los desautorizan, los convierten en anónimos. No le mandan el cheque que le mandan mensual para que digan disparate cada vez que encuentran un descubrimiento. Si Charles Shin, como no tenía eso, él dice estas cosas que no le decían otros antropólogos, porque no está vendido, no está controlado por estas grandes escuelas europeas, estadounidenses de antropología. Que el antropólogo o el astrónomo que se salga de las coordenadas que le han dado estas escuelas antropológicas de Europa y Estados Unidos es desacreditado, dejado como loco, no se le publica nada, lo expulsan, no le dan trabajo en ningún lugar. Entonces, para no arriesgarse a eso, estos antropólogos, aunque sean de aquí de Latinoamérica, estudiaron en esas escuelas con influencia europea y estadounidense, tienen que ir encarrilados haciendo lo mismo, igual que los médicos. La industria farmacéutica, industria significa que algo que procura dinero. La industria farmacéutica ya tiene casi todas las universidades de nuestros países compradas. Las cátedras de medicina, quiero decir, las tiene compradas. Ahí se enseña lo que esta gente quiere que se enseñe. Usted es médico, usted va a aprender a dar remedios, no a curar. Porque si usted da cura, el negocio se nos cae, ya no seremos industria para producir remedios, porque ya usted lo curó, ya el tipo no va a querer comprar más remedio nunca. Entonces, esos médicos que salen de nuestras universidades ya salen dentro de ese esquema. Usted estudia medicina para dar remedio, para recetar remedios, no para cuando usted quiere curar, usted tiene que salirse de ese esquema y lo expulsan, no le dan trabajo en ningún hospital, en la clínica, y usted por su propio medio tiene que dedicarse a dar remedios caseros, que ellos no quieren que se dé remedios caseros, remedios que vienen de las plantas, la farmacéutica no quiere que usted hable de eso, sino que recete los remedios producidos en los laboratorios que ellos tienen. Para eso le damos a usted su dinero mensual al médico, su cheque mensual. Usted me receta tantos remedios de esta marca, usted tiene un cheque mensual fijo. O sea, tienen a todo el mundo controlado, las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas. Controlan todo el sistema de salud de nuestro país. Al secretario de salud, al ministro de salud, ya le mandan un cheque para que usted haga tal cosa. No se ponga a estar inventando ahora con el ministro de salud a recuperar los remedios antiguos de su abuela, de su madre. No. Receten los remedios que hacemos en el laboratorio. Y usted tiene su dinero mensual, su puesto asegurado. Si no hacemos que lo despidan de ese puesto. Tienen todo controlado la industria farmacéutica. Nada de curar, de remedio para que se mueran comprando remedios y nosotros ganamos dinero. Por eso se llama industria farmacéutica de salud, donde eso funciona de la mejor manera y más horriblemente en Estados Unidos.
Es un país de enfermos, cada día peores, porque no hay manera de que un médico recete un té con una hierba. No, remedio. Aunque ese remedio a usted le produzca otra cosa que lo vaya matando, el médico no se importa con eso. Quien lo está tomando es usted. El médico se encarga de dar la receta y presentarle copia de esa receta al laboratorio, a la farmacéutica, y le llega su salario mensual. Y el que tomó el remedio que se las arregle como pueda, y si quiere morirse que se muera. Así que va la cosa, hay que abrir los ojos. Por eso hay que leer mucho, saber de remedios caseros, de hierbas y de cosas para uno no caer en las manos de esa gente. Te curan una gripe, te meten un cáncer. Te curan, no te curan, ¿no? Te mejoran una gripe, pero con el remedio se te mete otra enfermedad. Y tú vas a tener que comprar remedios para curarse esta otra enfermedad. Agarra la hoja que viene dentro del remedio que tú compras para que veas lo que puede producir ese remedio. ¿Sí? Que mejor ni tomarlo, porque lo que produce un remedio que es para curarte el dolor de cabeza o la migraña, después y tú le hay efectos secundarios de este remedio. Ataque al corazón, problema con la vista, problema con el estómago, problema con los riñones. Eso es lo que te están dando para curarte, mejorarte la migraña que tienes. O sea, te mejoran una cosa y te meten otras enfermedades, porque ese es el plan. Y tú sigues comprando remedio la vida entera. El médico te dice, ¿no? Ese remedio es para que lo tome eternamente, permanente, para siempre. Y usted fue a curarse, pero el médico no te va a curar. El médico te da un remedio para que lo tomes siempre, no para que te cure. Porque si te curas no tomas el remedio, no lo compras y no le produces más dinero a ellos. Esa es la desgracia que se está viviendo, señores. Es mejor ni enfermarse. Evitar comer porquería para no enfermarse. Entonces eso dice Sitchin, ¿no? Una información que no la da ningún otro antropólogo. Creemos que fue el mismo Thoth, alias Quetzalcóatl, el que otorgó el calendario del 52 y el resto de conocimientos a los pueblos de América Central. En Yucatán los mayas lo llamaron Kukulcán. En Mesoamérica, México, los aztecas lo llamaron de Quetzalcóatl. En las regiones del Pacífico de Guatemala y El Salvador se le llamó Xiuhtecutli, y todos estos nombres significan lo mismo, o sea, serpiente emplumada o alada. Todos los nombres que se le dieron en esas distintas regiones hacen referencia a la nave de él elevándose. Como antiguamente los terrestres que no conocen la tecnología no decían, los egipcios le decían la serpiente alada, pero en Mesopotamia le dicen el pájaro de hierro, el pájaro negro. Es una nave pintada de negro de uno de estos señores. El terrestre lo designa con el nombre que más o menos se parece, igualito como decimos hoy. No conocemos esa tecnología de ese ovni que apareció. Y entonces decimos, eso parece un plato. Entonces, platillo volador, porque vuela. Un plato que vuela, un plato volador. Y si aparece en forma de cigarro, decimos es un cigarro, una nave en forma de cigarro, el cigarro volador, porque no sabemos el nombre exacto de esa tecnología que aparece a cada momento. Una pirámide voladora, una nave en forma de pirámide, un cigarro volador, una nave larga en forma de cigarro, o una nave en forma de plato, un platillo volador. Exactamente seguimos haciendo lo mismo que estas culturas antiquísimas, porque es una tecnología que no tenemos. Ellos sí la usan y nosotros vemos que ellos la usan, pero no sabemos cómo es el nombre que ellos le dan. La arquitectura, las inscripciones, la iconografía y los monumentos de las ciudades perdidas de los mayas no solo han permitido a los expertos describirlas y reconstruirlas, así como reconstruir la historia de sus reyes, sino también las de sus
cambiantes conceptos religiosos. En un principio los templos se elevaban en las cimas de las pirámides escalonadas para adorar al dios serpiente. No era que ese dios era una serpiente, Señor. Ven, la relación, serpiente emplumada, no es que una serpiente alada, no es que una serpiente tiene alas, o tiene plumas, o vuela. Es referencia, es el nombre que el terrestre encuentra para designar una nave. El dios serpiente tiene una nave que se eleva como una serpiente. Y por eso el terrestre diseña la serpiente en las pirámides. Para recordar que es de esa gente que se elevan como serpientes aladas. No es que esos seres tenían cuerpo de serpiente, no es nada de eso. Es fácil de entender. Quien complica estas cosas de la antropología son los llamados expertos, amarrados a la escuela europea y estadounidense, todos controlados para no decir la verdad. No pueden decir que es una nave, digan que es una serpiente y pronto, y acabó. Que sigan burros, así los controlamos mejor. Entonces Dios serpiente no significa que era una persona que tenía forma de serpiente. Y entonces hay gente que se va por ahí y comienza a elaborar teorías, y termina diciendo que son demonios, influencia en la religión, una serpiente, ¿no? Y que la serpiente de la Biblia que hablaba no era ninguna serpiente, una imagen terrestre para hablar de un personaje. Desvían las cosas, ¿no? Como cuando el campesino hoy usted va y te dice, llovió mucho aquí, y él te dice, y cayó una lluvia que le quebró el rabo a las cabras. Entonces usted comienza a elaborar un libro y una teoría. ¿Cómo es posible que esta gente crean en esa cosa tan absurda de lluvia que le quiebran el rabo a las cabras, y elabora 10 libros y da charlas de las leyendas indígenas que hablan de una lluvia tan fuerte que le quebró el rabo a las cabras? ¿Cómo es posible que usted sea tan burro? Y entonces dice que el campesino que le contó la historia es el burro. No, el burro es usted, porque el campesino te está queriendo decir que la lluvia fue muy fuerte. Solo eso. Así es que funcionan estas cosas, señores. Los expertos deforman todo porque no entienden la literatura antigua, la historia que se le contó, la imagen que se usó. Ese campesino no es bruto, él te está diciendo, la lluvia fue fuertísima. Para decírtelo, usa una imagen, fue tan fuerte que le quebró el rabo a las cabras. No le quebró el rabo al león, pero te está queriendo decir que fue fuerte. Esa es la manera de él poner énfasis en que la lluvia fue fuertísima, con vientos, fuertísima. Y usa esa imagen de su lenguaje normal. El burro eres tú que llega y comienza a escribir sobre eso sin entender lo que él te dijo. La misma burrada de los europeos cuando llegan a Australia, los ingleses, y le preguntan a un nativo, ¿qué animal es ese? ¿Cómo se llama ese animal? Pero el nativo no habla inglés. Pero aquel burro le pregunta, él hace señas como ¿qué animal es? Y el nativo le dice, cangurú, o sea, y el blanco inglés dice, ya sé entonces, ese cangurú, ese animal se llama cangurú, ese que da salto, corriendo. ¿Te ven la burrada? El nativo le está diciendo, cangurú, en su lengua significa, no entiendo lo que me estás preguntando. Y el inglés dice, sí se llama cangurú, y va y escribe y así se queda el nombre. Colón que llega aquí, dice que llegó a la India, le llama India a todo el mundo. Y sigue repitiéndose el mismo error hasta el día de hoy. Son indios, no son indios. ¿Qué tipo se equivocó? Y otros burros siguen equivocándose y colocándole en los libros. O los españoles en Perú, que le preguntan a unos indígenas que hablan su lengua, ¿qué idioma están hablando? Le preguntan en español y aquellos le responden en su lengua.
no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y esa palabra, no entiendo lo que tú me estás diciendo, el español la coge como que es la respuesta que le están dando a la pregunta que él hace. Quechua, no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y aquí le va corriendo y escribe, ellos hablan la lengua quechua. Así es eso, señor, así que funcionan estas cosas. Y la gente, los expertos complican todo para que uno no entienda las cosas, pero es bien simple de entender. Y sigue diciendo, ya para ir terminando esta parte, dice, en un principio los templos se elevaban en las cimas de las pirámides escalonadas para adorar al dios serpiente, y se observaban los cielos para controlar los ciclos, o sea, eran observatorios astronómicos, esa parte alta de la cima de las pirámides. Ese conocimiento de observar desde un lugar preciso, colocar la pirámide en un lugar preciso, combinada con el sol, con las constelaciones, esa tecnología se le enseña a los dioses, sobre todo ese toque, Quetzalcóatl, Kukulcán, a los terrestres, para que aprendan astronomía. En un principio los templos se elevaban en las cimas de las pirámides escalonadas para adorar al dios serpiente, y se observaban los cielos para controlar los ciclos celestes clave. Pero llegó un momento en que el Dios o todos los dioses celestiales partieron. Al no verlo más, los terrestres supusieron que se lo había tragado el soberano de la noche. El terrestre interpreta las cosas. Este hombre desapareció. Es como cuando usted va a una aldea y le hace una magia y está aquí, de repente desaparece. Y el aldeano dice, pues, se lo tragó el viento, se lo llevó el jaguar. No, estaba aquí, ya no está. Es tecnología, no es nada pero él interpreta desde su punto de vista, se lo comió el jaguar, se lo llevó la onza, el tigre o el león, o el viento. Al ver que los dioses no aparecían más, dice, los terrestres supusieron que se lo había tragado el soberano de la noche, el jaguar, y la imagen del gran Dios se cubrió a partir de entonces con una máscara de jaguar, a través de la cual seguían saliendo las serpientes, o sea, su antiguo símbolo. Por eso, en las piedras, imágenes de piedra, aparece esa cara de jaguar, saliendo serpientes de él, hablando de este relato. Y sigue diciendo así, pero Quetzalcóatl no prometió que volvería, que él prometió que volvería. Con fervor los oteadores del cielo, los que suben a los espacios de arriba de las pirámides para observar el cielo, estudiar las estrellas, las posiciones del sol, de la luna. Dice, los oteadores del cielo de las selvas consultaban los antiguos anuarios. Los sacerdotes propusieron la idea de que las deidades que se habían desvanecido volverían si se les ofrecían los corazones palpitantes de víctimas humanas. Ninguno de esas razas de gente le pidió al terrestre que le matara gente para sacarle el corazón. Son los fanáticos terrestres, los sacerdotes, que se inventan cosas y se le ponen a los otros. Crean locuras en la cabeza, como crearon el infierno, ¿no? Que si tú te mueres y no haces lo que Dios te pide, tú vas para el infierno y tu alma se va a quemar eternamente. Esa locura la inventan los locos sacerdotes, los terrestres. Dios no le dijo nada a nadie de eso. O que te vas para el purgatorio, o que estás fuera de la gracia, eres un desgraciado. No te casas por la iglesia, por nuestra iglesia, no por otra, por esta aquí, por la católica, entonces tú estás fuera de la gracia, tú eres un desgraciado. O sea, todas esas estupideces se las crean los sacerdotes a la gente y se la atribuyen como que fue Dios. Aquí pasó lo mismo, ¿no? Los sacerdotes propusieron la idea
frente al no saber explicar la ausencia de los dioses, porque antes se les veía que estaban con ellos, los civilizaban, les daban conocimiento, y los dioses llegó una etapa que se fueron. En antiguos textos judíos, de Josefo, un antiguo escritor de la época de los romanos, ahí en Palestina, se dice que en Jerusalén, cuando entraron los romanos y estaban entrando al templo a destruirlo todo en los años 70, ahí se escucharon unas voces en el aire, tecnología, y toda gente en la ciudad escuchaba diciendo: nos vamos, nos vamos, nos vamos. Los llamados dioses diciéndole al terrestre: nos vamos. Se fueron a vivir. Porque esa fue la orden que le dio el rey de vivir a ellos. Denle la civilización al terrestre y después váyanse. Los dioses se fueron y el terrestre no acepta que se fueron, los tiene agarrados. Y en su mentalidad loca inventa cosas, no, que si hago esto él va a volver, que si hago aquello él va a volver, que si le saco el corazón a este, no, esa locura se le inventa el terrestre para ver cómo vuelve este personaje de nuevo. Porque con este personaje y su tecnología el terrestre se siente seguro, y de que va a ir por buen camino. Entonces, como cuando un hijo nuevecito pierde a su padre y su mamá, se queda sin oriente. ¿Dónde me apoyo ahora? Es la angustia que se le entra al terrestre, ¿no? Se fueron los que nos cuidaban, los que nos dejaban la lluvia, pensaba él, los que aseguraban que hubiera grandes cosechas, se fueron. ¿Y ahora qué hago para que ellos vuelvan? Estos locos fanáticos religiosos inventan todas esas estupideces: sacar el corazón, sacrificar víctimas, sacrificar animal, Igual las religiones son casarse por la iglesia para salvarse, bautizarse para poder salvarse. Esas locuras se inventa el terrestre, con la influencia de la bendita religión en la cabeza. Líbrense de las religiones, es una advertencia que le hagan caso. Los sacerdotes propusieron la idea de que las deidades que se habían desvanecido volverían si se les ofrecían los corazones palpitantes de víctimas. Pero en una fecha calendárica crucial del siglo IX después de Cristo, un acontecimiento que había sido profetizado no tuvo lugar, no se realizó. Se juntaron todos los ciclos y se sumaron al fracaso, y así se abandonaron los centros ceremoniales y las ciudades dedicadas a los dioses, y la selva extendió su verde manto sobre los dominios de los dioses serpientes. Se acabó. Así van a terminar las religiones, Señor. Se van a acabar, porque otras más grandes que las que tenemos hoy ya han desaparecido. Y estas que están también van a desaparecer. Cuando el terrestre vea, use la razón y la ciencia y descubra que aquellas cosas no tienen sentido. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.